Mi nombre es Héctor Barros Vázquez, soy fiscal regional de la Fiscalía Metropolitana Sur y además fiscal regional coordinador del equipo ECO de la región metropolitana. A la oficina mía, al menos en este caso, yo le llamo la pieza y todo el mundo se ríe y le digo a mi secretaria, está en mi pieza tal cosa, y es porque paso más tiempo en la oficina que en mi propia casa. Cuando no trabajo veo generalmente programas que tienen que ver con investigaciones, con homicidios principalmente, y lo otro que hago mucho es jardinería cuando tengo el espacio para recordar mi origen, que mi origen es de venir del campo. Lo que uno trae de su infancia viviendo en el campo, el apego con la naturaleza, la gran responsabilidad de mi padre en el trabajo, que lo hacía no tomar nunca vacaciones, la sociabilidad con los vecinos. Lo que hacía era no solo traficar droga, importar droga y distribuirla, sino que también era lavar los activos. Se incautaron más de 100 millones de pesos. Yo creo que estamos en el momento preciso en que como Estado y como sociedad, incluyendo a los particulares en general, podemos hacer un cambio a lo que estamos viviendo y es posible frenar la delincuencia que nos está complicando bastante en nuestras vidas el día de hoy. Fiscal Héctor Barros, muchísimas gracias por recibirnos al equipo de CNN Íntimo en una fecha que además es complicada. Usted, me imagino que en estos días es de las personas más ocupadas de este país, por lo menos así lo hemos visto por la cantidad, lamentablemente, de crímenes que han ocurrido en el último tiempo, específicamente en el último mes. Así que muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación y efectivamente hemos tenido, es típico que todos los años previos al 18 de septiembre tenemos muchos delitos de homicidio que aumentan en esta temporada básicamente por la cantidad de droga que empieza a llegar previo al 18 de septiembre. Y este es un 18 de septiembre bastante largo, por lo tanto las organizaciones que tenemos en nuestros territorios se empiezan a tener mucha fricción entre ellos por los clientes que tienen que tener para efecto de vender toda la droga que reciben. ¿Y eso es lo que explica, por ejemplo, los delitos de La Pintana? Sí, eso todos los años tenemos este aumento. Lo que pasa es que ahora ha sido un aumento mucho mayor, concretamente por el pistolero que tenemos ahí involucrado y que ya está en prisión preventiva, que generó bastantes homicidios y homicidios frustrados, entonces la conmoción fue mayor. Pero sí hay históricamente una tendencia al alza en este mes, producto de la llegada de las fiestas patrias. Pero ahora hubo un cambio porque se mataron personas que eran compradores, no se mataron entre las bandas, entre los que la comercian. Sí, ¿esa es una técnica nueva? Lo que pasa es que nosotros, cuando hablamos de organizaciones criminales, tenemos que verlo como una institución viva. Nosotros siempre yo lo he asemejado a una ameba, no sé, algo, pero interactúa con el medio, que se va adaptando también al medio en que se desenvuelve, y por lo tanto, por eso es que estas organizaciones muchas veces lo que aplican son reglas de mercado. Hemos tenido casos, por ejemplo, vinculados al Tren de Aragua, donde han cometido secuestros porque los traficantes, por ejemplo, colombianos, han mantenido el precio de la ketamina más bajo que la que venden los venezolanos. Y eso, en el fondo, los hace secuestrarlos, porque le genera son víctimas de secuestro estos colombianos, porque le genera una pérdida a los grupos venezolanos y tienen que pagar finalmente un rescate por la liberación, porque no mantienen los precios de mercado. En el caso nuestro es un poco parecido. Lo que ocurrió acá concretamente es que se atacaron puntos de venta de una organización o de la organización contraria, no solo con la finalidad de atacar a los que son integrantes de esa organización contraria, sino que también para que los clientes que concurren o consumidores que concurrían al lugar desistieran de ir a ese lugar de venta y fueran al lugar de venta de la otra organización que les brinda en el fondo, les va a brindar más seguridad. La alcaldesa de La Pintana lo decía en la última semana, ninguno de las víctimas fue velada en La Pintana porque ninguno era de La Pintana. Ahora, fiscal, este es un fin de semana, o sea, unas fiestas patrias XXXL. ¿Hay preocupación dentro de las
Fiscalía, el equipo ECO, las autoridades, de lo que pueda ocurrir durante esos prácticamente 10 días? A ver, nosotros siempre tenemos preocupación por... en Porque realidad generalmente siempre es... los últimos homicidios grandes, o sea, la cantidad de homicidios han ocurrido en fines de semana largos. Sí. Nosotros siempre tenemos un equipo 24/7, por lo tanto tenemos turnos reforzados muchas veces en esta fecha, pero siempre estamos preocupados de los escenarios que vienen. De pronto hay días en que no pasa nada, o 2 o 3 días en que no tenemos ninguna concurrencia, pero hay otros días en que llegamos a tener 4 concurrencias durante una jornada de trabajo de 24 horas. Pero siempre estamos preocupados de eso, y tenemos el equipo disponible para que se haga cargo de cada uno de esos hechos. Claro, ustedes llegan después, los que están en prevención son los que tienen que estar más preocupados. Nosotros a cargo de la prevención siempre llegamos después que se comete el delito. Sin embargo, lo que nosotros hemos estado sosteniendo ya hace algunos años es que a través de la buena persecución también se hace prevención. En la medida en que yo logro sacar de estas organizaciones a los integrantes que están generando la violencia, nos permite, por lo tanto, tener una baja en los homicidios. De hecho, el fin de semana, después de los allanamientos que hicimos el viernes, no tuvimos ningún hecho de violencia, por ejemplo, en La Pintana. Y se produjo sí en San Bernardo, pero en San Bernardo ya estamos deteniendo a los autores y debería tender también un poco más a la baja. Ahora, usted lleva muchísimo tiempo en la fiscalía, como abogado, después fiscal, después ahora es fiscal jefe regional de la Fiscalía Sur y además coordinador del equipo ECO a partir de noviembre del año pasado. Eso significa una carga de trabajo más o menos importante. Yo le quiero preguntar, porque usted cuando entró a estudiar, nadie entra a estudiar pensando que va a ser fiscal, menos en la época en que entró a estudiar donde no existía, porque era otro sistema de justicia. ¿Cómo es la vida de un fiscal? A ver, yo entré al Ministerio Público básicamente por las víctimas. Yo era abogado de una municipalidad en esa época, y me tocaba atender muchas víctimas, que no tenía por qué atenderlas, pero que las atendía igual. Y me di cuenta que el sistema penal que había en ese momento, que era el sistema inquisitivo, era súper oscuro, pero además de eso, era muy poco empático con las víctimas. Entonces, cuando aparece este nuevo sistema procesal penal, hice un diplomado, me empezó a gustar y ahí postulé y pasé todos los procesos. Pero lo que más me llamó la atención con el tiempo fue que yo jamás pensé que un fiscal era un puesto que a uno lo iba a exponer tanto públicamente. O sea, nunca me lo imaginé ni lo dimensioné. Pero la vida de un fiscal... Cambia un poco la vida. O sea, sí, cambia bastante. Yo comencé en La Serena, era una realidad bien distinta a la que ocurre acá en Santiago. En La Serena uno iba al supermercado y te encontrabas con las víctimas, pero también te encontrabas con los imputados. O en la calle, cuando íbamos a audiencia caminando, se encontraba con víctimas y con imputados también. Ahora, el panorama en Santiago es distinto. Santiago te hace un poco más libre en el sentido en que no siempre te vas a encontrar con las personas con las que uno litiga generalmente. Pero cambio, por ejemplo, no pueden tener redes sociales, se tienen que cuidar mucho más. Hay una serie de cosas que yo, además, no le voy a preguntar por lo mismo, por razones de seguridad, de cosas más personales, porque hay una exposición mayor. ¿Cómo se vive eso? Lo que pasa es que, a ver, yo voy a contar cómo yo la vivo, no como la deberíamos vivir todos, porque tampoco le puedo decir a los fiscales cómo tienen que mantener su vida privada. Pero por lo general yo no tengo tampoco redes sociales, y si las llego a tener no voy a opinar jamás en una red social, sino que muchas veces lo hago para tener información del área que a mí me interesa, que son concretamente los delitos. Ya, pero nunca lo vamos a ver, por ejemplo, en una foto en Facebook o en Instagram de vacaciones. Ah, no, jamás. Pero eso porque tenemos un cuidado en general, es un cuidado que uno la traspasa a los familiares, a los hermanos, a la hermana, pero sí tenemos que tener nosotros, y yo he sido siempre muy insistente en que tenemos que tener alto cuidado, porque además me toca conocer las causas a nivel nacional que hay de amenaza en contra de fiscales, jueces y autoridades. Entonces, ahí creemos nosotros que el autocuidado es una de las herramientas fundamentales. Si nosotros no somos capaces de tener autocuidado, ninguna de las otras medidas que podamos adoptar van a servir.
Y eso es súper relevante, sobre todo en los tiempos en que estamos viviendo. Hace 15 años atrás tal vez no era necesario, pero el día de hoy, con los nuevos grupos criminales que han estado operando, es absolutamente necesario. ¿Y cómo se vive con una amenaza? Porque me imagino que a usted le llegan muchas. A mí nunca me han amenazado, la verdad, o yo no me he dado cuenta. Yo siempre he dicho que la relación que tengo con los imputados al término de los juicios, por lo general, no es mala. Y no es mala porque nunca he necesitado de ellos para poder llevarlos a juicio o condenarlos. Vale decir, cada vez que nosotros hacíamos las detenciones, los imputados me decían que querían declarar y yo les decía que no lo necesitaba y que hablara primero con su defensor. Porque la causa la armábamos durante la investigación. No esperábamos tener la declaración del imputado para tratar de tener algo y llevarlo a juicio. Entonces eso hace que la relación con el imputado no sea de tanta fricción porque en realidad él va a tener que defenderse más que de mí, de la investigación, que es bastante contundente por lo general en contra de ellos. El problema puede ser cuando ya cumplan la condena, ¿no? Sí, pero yo ahí hago una distinción entre la delincuencia nacional y la transnacional. En el sentido de la delincuencia nacional, no sé, hace 6 meses atrás salimos de acá de la Fiscalía a almorzar y nos encontramos con... De repente me encuentro con una persona que me dice, ¿cómo está, fiscal? Y me estira la mano y yo lo saludo y me dice, ¿se acuerda de mí? Y yo le digo... O sea, tu cara me es familiar, pero no me acuerdo. Ah, no, yo, mire, soy fulano de tal, usted me condenó a 10 años y quiero decirle que tenía razón con haberme condenado, ahora ya no estoy metido con esa gente, me salí, me reinventé, estoy haciendo otras cosas. Ah, qué bien, le digo yo, y espero que te vaya muy bien, y me fui. Ahora, esa es la realidad que teníamos nosotros con las organizaciones nuestras. La realidad ahora que hay con las organizaciones transnacionales es absolutamente distinta. Pero sí, en el caso personal yo siempre he aplicado mucho autocuidado y muchos se ríen de mí, pero cuando teníamos los juicios largos, los fines de semana yo ni siquiera salía a la esquina porque me podían atropellar o me podía pasar algo y a dejar el juicio tirado. Soy, digamos, de esa forma de ver las cosas. Ah, pero así por sufrir un accidente, no porque lo fueran a... Porque, por mi responsabilidad claro, con el juicio, cuidarse, más que nada. Claro. Sí. Ahora, fiscal, me imagino que ya con toda esta carga de trabajo tampoco tiene fines de semana. Sí, o sea, a mí me gusta estar mucho en la casa, así que no hay problema con eso. Y la verdad es que nunca me he expuesto, digamos, más de lo necesario. Por lo general no me van a ver mucho en lugares públicos, pero porque siempre mi vida ha sido así, no es porque ahora solamente es así. Hablemos del crimen, porque todos hablamos hoy del crimen organizado, pero hay cosas que no son crimen organizado. Partamos definiendo qué es crimen organizado. Sí, lo que pasa es que ahí nosotros cuando comienza a producirse la criminalidad organizada transnacional, todo el mundo empieza a hablar de crimen organizado, que es un tema que nosotros veníamos planteando desde el año 2005 cuando partimos en Santiago, pero con nuestro crimen organizado, que en esa época el problema era la Legua y después la Victoria y así sucesivamente, poblaciones que eran bien emblemáticas en esto. Sin embargo, lo que empieza a haber es una sensación de descontrol, digamos, a nivel general y sobre todo en los medios de comunicación donde todo pasó a ser crimen organizado. El fiscal nacional crea este equipo que es el equipo ECO del que me pone a cargo y de repente habían robos o cualquier cosa y todos decían, ¿y por qué no viene el equipo ECO? Y el equipo ECO es solo contra el crimen organizado en el caso de los homicidios y en el caso de los secuestros extorsivos. Entonces, lo primero que tenemos que decir es cuándo estamos hablando de crimen organizado y lo que nosotros hemos planteado es que tienen que haber niveles de organización, que esa organización tenga permanencia en el tiempo, que tenga distintos niveles jerárquicos, que uno pueda distinguir los mandos superiores de los mandos inferiores y que todas persiguen finalmente el fin de lucro. Y en el caso de estas organizaciones nuevas, lo que hemos agregado es la transnacionalidad del delito, que lo hace mucho más complejo de investigar, toda vez que son organizaciones que vienen de otros países, pero que muchas veces también mantienen los mandos superiores fuera del país y de allá empiezan a dar instrucciones respecto a lo que está acá. Por lo tanto, nosotros siempre hemos situado ahí el crimen organizado y por eso distinguimos entre lo que es la criminalidad organizada nacional, que está vinculada principalmente al narcotráfico, y las organizaciones
que son transnacionales y que están vinculados no solo al tráfico, sino que están vinculados, por ejemplo, a la trata de personas, al robo, a la prostitución, al secuestro extorsivo y al homicidio. ¿Cuándo comenzaron a operar estas organizaciones transnacionales? Porque yo me acuerdo que hace varios años atrás, uno hablaba de crimen organizado o de la instalación de algunas bandas, sobre todo mexicanas, el cartel de Juárez, y las autoridades le bajaban el perfil, lo negaban incluso algunas veces, cuando eso ya estaba dentro de la sociedad chilena. ¿Por qué pasó eso? A ver, esto comienza en la criminalidad transnacional, nosotros la vemos con mucha más nitidez post pandemia. Finalmente, donde empieza todo el proceso de inmigración no regulada al país, concretamente la inmigración venezolana. Pero antes sí había secuestros. Antes lo que teníamos, siempre hubo secuestros en Chile, lo que pasa es que el secuestro... Pero uno decía, aquí en Chile no hay secuestro. Sí, pero nosotros tuvimos una gran oleada de secuestros entre el 2007, 2008, por ahí aproximadamente, donde tuvimos muchos secuestros, pero que siempre estuvo... circunscrita a lo que eran las bandas de narcotráfico. Lo que pasa es que ahora el secuestro termina siempre cuando no se paga en un secuestro con homicidio, con un cadáver tirado en cualquier lugar, acá en Santiago o en regiones donde se cometa, pero antes sí existía. Lo que pasa es que no se notaba, porque nosotros siempre hemos mantenido, y de hecho hay muchos secuestros, en que la población no tiene conocimiento, porque para nosotros mantener la reserva de esa información es muy importante por la seguridad de la víctima. Entonces, por ejemplo, a veces tenemos secuestros en curso y los periodistas nos preguntan si hemos tenido algo y nuestra respuesta es no, porque no podemos entregar esos antecedentes públicamente. Pero secuestro nacional siempre existió, pero nunca o muy rara vez con secuestro con homicidio. ¿Cuándo empezó a ocurrir eso? Esto comienza post pandemia, con la llegada de la inmigración no regular o no regulada desde Venezuela. Y ha estado circunscrito también a secuestros de mismos venezolanos o al secuestro también extorsivo de colombianos y otras organizaciones como por ejemplo peruanas que se dedican a la extorsión, más concretamente, por ejemplo en el sector de La Vega. Uno nunca quiere estigmatizar, pero son efectivamente venezolanos y colombianos los más violentos porque además nosotros no estábamos acostumbrados a este tipo de violencia, que no solamente se asesina a una persona, sino que se le descuartiza y se le deja en distintas partes de la capital. El año pasado hubo un descuartizamiento en plena Alameda que sonó prácticamente una provocación. No, a eso no, ese es un fenómeno absolutamente nuevo y yo creo que por eso también es la alarma pública. Ahora, si uno ve en los países de origen de los inmigrantes, esas son situaciones bastante normales. Y a nosotros una de las cosas que nos ha llamado mucho la atención es que incluso la víctima es una víctima muy resignada a sufrir el secuestro y a sufrir el homicidio. De hecho, muchas veces filman el homicidio y la víctima jamás pide piedad, jamás pide perdón o que no lo maten, sino que acepta, le dicen mira para acá y le disparan en la cara sin ningún problema. Y después lo repasan en el piso, pero también es una víctima es como parte de las reglas del juego. ¿Con chilenos no pasa eso? No, los chilenos somos distintos, una es menos la violencia. En segundo lugar, ellos lo que buscan principalmente es que les paguen o que les paguen en droga, dinero o joya, pero están focalizados más que nada en el pago, más que en dañar a la víctima. Pero el extranjero... Pero cuando la víctima es un chileno, la víctima reacciona de manera distinta. Sí, hemos tenido pocos casos de chilenos, pero creemos que es un proceso que va hacia allá, claramente, y de hecho empezó de a poco. Ya hemos tenido a lo menos 3 casos que se han conocido públicamente, pero tenemos una serie de otros casos que no se han conocido públicamente y que afectan a comerciantes. Entonces, a ver, nosotros distinguimos... Pero esa indolencia es propia de los extranjeros, pero me imagino que las bandas chilenas no van a querer ser menos en términos de violencia para no quedar menoscabadas en el, entre comillas, mercado.
Sí, lo que hemos visto es que las organizaciones empiezan a copiar un poco lo que hacen las organizaciones extranjeras. Y lo otro que hemos visto también mucho es que están empezando a contratar bandas chilenas a sicarios que son extranjeros, que son mucho más violentos, para los ajustes de cuentas. En el caso nuestro, históricamente, ¿qué es lo que hacían los delincuentes? Se daban balazos en las piernas, nunca buscando la muerte generalmente del sujeto de la otra organización. Acá lo que se busca derechamente es la eliminación con estas bandas extranjeras de los grupos. Hemos tenido casos acá en La Victoria, donde falleció incluso, mataron a una niña de 13 años entre medio de toda la balacera, donde parece literalmente una guerra, donde son 5 los extranjeros que disparan en contra de 2 sujetos que son colombianos. Entonces, lo que ha ocurrido acá es que las bandas extranjeras han empezado a hacer secuestros extorsivos y homicidios respecto a sus mismos connacionales que se dedican también a cometer delitos. Y también a los otros extranjeros como colombianos y peruanos que también están metidos en la comisión de delitos y que muchas veces es porque no tributan a los grupos más grandes o por lo que yo les decía, de repente aplican muchas reglas del mercado en estas organizaciones criminales y cuando le piden a los traficantes que bajen los precios de la droga y no lo hacen, hay como una competencia desleal y ellos lo que hacen es el secuestro extorsivo o el secuestro con homicidio para efecto de nivelar los precios o bien para efecto de disputarse territorio. Pero por lo tanto los crímenes, los homicidios están circunscritos a los involucrados en el, digamos, en el mismo crimen organizado, no está llegando a otras personas salvo los que quedan en la mitad algunas veces del intercambio y de fuego. Sí. Por lo general sí, pero sí tenemos casos de excepciones. Por ejemplo, hemos tenido casos hemos tenido casos, por ejemplo, de comerciantes extranjeros que son secuestrados porque tienen dinero, básicamente porque están teniendo dinero en la comercialización de sus productos, pero que no son delincuentes, sino que están registrados en la venta lícita de bienes y los secuestran por lo mismo, pero siempre son generalmente entre connacionales. O sea, no es ciudadano común en definitiva, ¿o sí? No, no es ciudadano común. Yo diría que en el 99% de los casos es porque está metido en la venta de droga o está metido en el manejo de la prostitución o está metido en otros mercados. Usted mencionaba el tema de la legua. Yo me acuerdo que hasta hace 2 años la legua no se podía entrar y todos los días se registraba algún delito. Hoy día nadie reporta nada de la legua. ¿Qué pasó en la legua? Efectivamente, la legua era el gran centro de venta de droga, de violencia en la región metropolitana. Todo el mundo hablaba de la legua. Nosotros decíamos que era un supermercado de venta de droga que estaba abierto a las 24 horas del día, por lo tanto todas las personas sabían que en el lugar donde iban a encontrar siempre droga era en la legua. Lo que ocurrió con la legua son básicamente dos líneas que se toman. Una que tiene que ver con el área social a cargo de los gobiernos que estuvieron de turno y lo otro es la focalización en materia de persecución penal. Y ahí se hizo un trabajo con la PDI concretamente, donde focalizamos esa población durante varios años y el día de hoy la legua no es tema para nadie. Nadie habla de hecho de la legua y desapareció de la esfera noticiosa porque Pero, por ejemplo, ¿qué cambió en la legua? Desarticulamos todo desde el punto de vista de la persecución, desarticulamos todos los grupos criminales que habían. Vale decir, focalizamos en aquellos grupos históricos donde de generación en generación se dedicaban al tráfico de drogas y a la violencia. Porque decían, todo el mundo sabe dónde viven los que trafican. Y todos están, o están presos esas personas, o están muertos porque se mataron entre ellos antes que los pudiéramos detener, o se fueron de la legua porque ya se dieron cuenta que no era un espacio donde ellos podían ejercer la comercialización de droga. Y a eso se unen todas las otras decisiones gubernamentales que se tomaron, como por ejemplo el abrir los pasajes ciegos, donde propiciaba mucho el tráfico de droga, y por otro lado también la inversión social que se hizo en la población de la legua. Se construyeron otras viviendas de mucho más espacio y de mejor calidad, donde fueron reubicadas muchas personas, y eso hizo también que bajara tanto lo que es el delito en general como la violencia que se generaba al interior de esa población. Y si eso está así de demostrado, ¿por qué eso no se replica, por ejemplo, en Bajos de Mena? Bueno, cada comuna
tiene sus lugares complejos, pero eso demanda una serie de recursos porque demanda focalizar con un fiscal ese sector, demanda focalizar con la policía ese sector y es inversión que se requiere, inversión bastante cara y que no tenemos concretamente, y no la tenemos porque no tenemos el personal en la Fiscalía suficiente para poder hacernos cargo de cada uno de esos sectores, como tampoco está el personal policial con el cual se puede focalizar, como lo hicimos ahí en la población La Leu. Y ese es un punto importante, porque el gobierno ha planteado que ha entregado muchísimos más recursos que todos los gobiernos anteriores a las policías para la lucha y el combate contra el crimen organizado y la violencia. Pero no se habla de la formación ni de fiscales, ni de policías, ni de carabineros. Ahí está la falla. Bueno, una de las fallas. Lo que pasa no hay es que incentivos. esas medidas son como a más largo plazo. Generalmente la inversión en dinero va muchas veces focalizada en la compra de equipamiento, tanto para las policías. Que también se necesita. Principalmente que se necesita, pero lo que más se necesita es las dotaciones de personal disponible para efectos de poder hacer este tipo de trabajo, porque no sacamos nada con meterle mucho dinero para comprarles inmuebles, comprarles vehículos, comprarles, no sé, armamento, etcétera, si no tenemos el personal necesario para que los pueda utilizar. Y eso es una medida a más largo plazo porque preparar un funcionario de la PDI te lleva mínimo 3 años y en el caso de Carabineros, su oficial es 2 y lo mismo que la PDI en el caso de los oficiales. Entonces, por eso debiera estar funcionando ya. Son medidas a largo plazo, pero que son medidas que esas están en la esfera gubernamental. Ahora, en lo que dice relación con la Fiscalía es un tema netamente de recursos. O sea, si estuvieran los dineros, las contrataciones de personal es mucho más rápida que lo que es la contratación de policía. Nosotros ya tenemos acá abogados asistentes que llevan 10, 15 años y más algunos, que podrían perfectamente asumir las funciones de fiscal y las asumen cuando tienen que subrogar. El problema es que nuestra planta sigue siendo la misma y no se amplía. Ya, ahora se va a discutir ley de presupuesto. El ministro Marcel dice que hay más dinero para poder aumentar los gastos porque hay aportes del cobre. ¿Debiera fundamentalmente, usted dice, en este ámbito centrarse en eso? O sea, estábamos en la discusión del aumento de votación de la ley de fortalecimiento del Ministerio Público. Ahí hay varias cuestiones que prefiero no meterme en eso porque no es nuestra área, pero que solo señalar que lo que se requiere acá es que nos llegue personal ahora y no en 5 años más o en 2 o 3 años más, porque el problema lo tenemos ahora. Y lo que nos ha estado pasando, y si uno revisa también las realidades internacionales, es que nosotros vamos muy atrás de la forma en que el crimen organizado va evolucionando. Y no solo el crimen organizado, todos los delitos. Nuestra legislación fue modificada recién entre este año y el año pasado, pero mantuvimos en este sistema 20 años la misma legislación. Nosotros seguíamos condenando con normas que estaban diseñadas para el traficante de población, para el sujeto que se dedicaba a cometer robos por sorpresa, robos con intimidación, y esa es la legislación que teníamos. La asociación ilícita nosotros la teníamos que formar de una normativa que estaba en el artículo 292 y siguiente del Código Penal, que ahora está modificado, pero que estaba referida más que nada a los cuatreros. Era una norma absolutamente alejada de la realidad. Claro. Y teníamos que recurrir a la ley 20.000, al artículo 16, donde ni siquiera nos hablaba de lo que era una organización criminal, sino que simplemente nos hablaba de los niveles jerárquicos, que la pena era más alta para la jefatura y menos alta más baja, digamos, para el resto de los integrantes. Pero no teníamos una normativa que nos permitiera enfrentar ahora, por ejemplo, el tipo de criminalidad que tenemos, que ha ido evolucionando. Tú, por ejemplo, te vas a la tecnología y nuestra gran arma durante muchos años fue la interceptación telefónica. El día de hoy esa técnica investigativa no sirve prácticamente para nada. Solo me permite georreferenciar teléfono y me permite tener tráfico de llamadas para saber si puedo saber quién está hablando con este sujeto. Porque la comunicación se hace a través de redes sociales. Toda la comunicación hoy día es por WhatsApp, Telegram y otras aplicaciones donde el teléfono, más que la forma tradicional, se utiliza los datos. Y nosotros no teníamos una norma que nos autorizara intervenir este tipo de teléfono. Ahora la tenemos, la herramienta investigativa, pero el problema es que viene sin recursos.
Entonces, comprar ese tipo de tecnología, estamos hablando de 5 millones de euros hacia arriba, con muy pocas posibilidades de intervenir muchos teléfonos, pero la ley llega, es como los delitos, a nosotros nos siguen incorporando delitos, pero los delitos no llegan con recursos, llegan sin recursos. Entonces, si a un fiscal le cargábamos 100 causas, hay que cargarle 120 o 130 ahora sin ningún recurso adicional. Todas las normas deberían venir con una actualización de los recursos, porque lo que estamos aumentando es concretamente la carga laboral. Y eso no ha sufrido grandes cambios. Ya, ¿y cómo ve la voluntad política? Porque siempre se habla de la voluntad política, el apoyo a la policía, el apoyo a la fiscalía, que también, si la policía se siente con el respaldo suficiente como para poder trabajar. Yo creo que hay harta preocupación el día de hoy por mejorar las condiciones para la persecución del delito, tanto a nivel de la policía como del Ministerio Público. El problema es que eso se tiene que transformar en realidad. No basta solo decirlo o desearlo, porque para los fiscales es muchas veces un discurso que venimos escuchando durante años, son anhelos que estamos teniendo durante años de que se aumenten las dotaciones. Nosotros, por ejemplo, el día de hoy estamos teniendo un aumento sostenido del ingreso de causa. Esta fiscalía nunca ha tenido más de 128.000, 120.000 causas. El día de hoy tenemos proyectado para este año más de 134.000 causas. Y nuestra dotación es la misma de hace 17 años atrás. Ya, y esta ECO, el equipo de crimen organizado y homicidio, ¿se crea con los recursos necesarios? El equipo ECO se crea con los recursos del Ministerio del Interior del proyecto de Calles sin Violencia. Y los recursos que se entregan ahí se entregan a nivel nacional, y en la región metropolitana tenía una complejidad mayor la implementación de este proyecto, toda vez que somos 4 fiscalías regionales donde se concentran además gran parte de la población de Chile. Acá hay más de 8 millones de habitantes, y partimos siendo un equipo con recursos iniciales de abogados, de analistas y también de gente de protección de víctimas y testigos. Y en el área de fiscales, ahí no hemos tenido ninguna dotación de la que uno pueda hablar, porque lo único que tenemos ahí es que tenemos fiscales preferentes por cada región de las 4 que tenemos en el área metropolitana. Ya, pero son los mismos que se van turnando y son fiscales que están de turno y que son preferentes en el área de ECO, pero que siguen tramitando sus causas en su escritorio como siempre. No es que estén dedicados solo a esta área de persecución penal, es que le hemos cargado a algunos más carga de la que tenían anteriormente. Ya, es compleja la situación entonces. Es siempre compleja desde el punto de vista en que la percepción, al menos que yo tengo, es que legislativamente vamos muy lento en relación a lo que necesitamos. Y de las leyes que se están tramitando ahora, ¿cuáles son las indispensables? Porque hay varias que incluso esta semana comienzan a revisarse, que es el tema de las reglas RUF. Que está relacionado más con el ámbito policial. Para nosotros uno de los proyectos relevantes que hay para la institución es la Fiscalía Supraterritorial. Sin duda. Pero la ECO funciona con esa y lógica. La ECO es como el embrión de la supraterritorial, al menos en la región metropolitana. Porque acá, y por eso es que yo tengo el rol de coordinador de ese equipo ECO, porque como somos 4 fiscales regionales, la forma en que teníamos antes de ver los fenómenos criminales era por territorio. Vale, es decir, la Oriente veía su territorio, la Occidente el suyo, la Centro-Norte el suyo, y nosotros el Sur nuestro espacio. Lo que tenemos ahora es que con el sistema de turnos de fiscales que tenemos, vemos el fenómeno completo de la región metropolitana, y por lo tanto el cruce de información y el trabajo con esa información es de manera distinta a la que se hacía anteriormente. Y eso es lo que da el resultado, porque pese a que los recursos son lo mismo o un poco más, la ECO ha tenido muy buenos resultados, o por lo menos esa es la percepción que hay. Sí, el tener recursos, al menos en el área administrativa, como en el área de abogado asistente, en el área de protección de víctimas y testigos y de analistas, ha ido dándole un plus al trabajo que se hacía.
unido al hecho en que el fiscal está en el sitio de sucesos de los actos iniciales del procedimiento, con la policía y con este equipo de apoyo. Lo que ocurría anteriormente es que no en todas las fiscalías se concurría al sitio de suceso cuando había un homicidio, por ejemplo. Y ahí se pierde información relevante. Ya, ¿por qué es relevante que llegue el fiscal? Las policías, bueno, son dirigidas por el fiscal, pero uno diría ya las policías debieran saber cuáles son los elementos que hay que tomar como prueba, ¿eso no? Sí, lo que pasa es que muchas veces el ámbito policial o la visión policial no necesariamente coincide con la visión de persecución penal del Ministerio Público. Nosotros estamos dispuestos por ley para hacer un control jurídico, por ejemplo, de la actuación de las policías. O sea, usted cuando llega piensa en el juicio. Exactamente. Y nosotros, la policía muchas veces está pensando en cómo resolver el caso y nosotros estamos pensando en cómo tener evidencia que nos permita llegar a un juicio oral y condenar a esa persona. Y yo creo que ahí está la gran diferencia. Cuando uno piensa en el juicio oral desde el inicio, los resultados son distintos. Y eso nos pasa, por ejemplo, en las investigaciones por colocación de artefactos explosivos, donde tenemos un fiscal especializado que parte desde los actos iniciales y que llega hasta el juicio oral y donde hemos tenido condenas de hasta 47 años de cárcel y 27 en el último juicio oral que tuvimos. Ya, y eso requiere especialización de los fiscales, especialización de los tribunales, etcétera, y eso todavía no existe. Sí, lo que requiere, nosotros al menos en la Fiscalía Sur trabajamos por especialidad, pero sí requiere especialización en todos los ámbitos y un ámbito que no se ha estado abarcando es uno de los que usted acaba de señalar. No se ha hablado de especialización, por ejemplo, en los tribunales de justicia, donde la criminalidad organizada debe tener también una especialización judicial al momento de procesar esas causas y dictar sentencias. En el caso nuestro ha estado siempre puesto el foco en la especialización en la policía y en la fiscalía. Hay delitos que estamos viendo menos y por el tipo de delitos que se ve, usted sabe qué es lo que está imperando. Por ejemplo, este año hemos visto menos descuartizamientos. ¿Por qué? A ver, muchas veces eso son eventos contingentes que se producen a propósito de la lucha territorial, por ejemplo, o la lucha por el liderazgo de alguna organización. Yo creo que, antes que eso, una de las cosas que a nosotros más nos empezó a llamar la atención es que en el caso de los secuestros que terminaban con homicidio, los cuerpos eran dejados en cualquier parte. En la vía pública, en un canal de regadío o eran tirados en cualquier lugar. Y eso nos empezó a llamar mucho la atención porque la pregunta era ¿por qué no ocultaban los cuerpos? ¿Por qué no enterrarlos? ¿Por qué no hacerlos desaparecer? Y lo que hay detrás de eso es un mensaje para el resto de las organizaciones o para el resto de los integrantes, es que si usted no paga, lo que le va a pasar es lo mismo que le está pasando a este sujeto. Nosotros tuvimos una alza sostenida a fines del año pasado del secuestro extorsivo y del secuestro con homicidio, donde llegamos a tener alrededor de 4 secuestros extorsivos diarios o secuestros con homicidio donde encontrábamos los cuerpos. Y efectivamente, al inicio había muchos cuerpos que se encontraban descuartizados. Y yo siempre pongo un ejemplo. Yo vengo del campo y conozco perfectamente cómo funciona el sistema de regadío a través de canales. Entonces, las personas, los agricultores, por ejemplo, en el sector de Rinconada, iban a dar su agua en la mañana y dejaban regando el predio, y cuando volvían a cortarla al mediodía o en la tarde, se encontraban con una cabeza, con un brazo o con una pierna que venía por los canales de regadío. Y esa explicación estaba dada porque, por ejemplo, en el canal Santa Marta, en donde tenemos una toma, que es la toma de Santa Marta, donde muchas veces estos grupos criminales hacen su propia justicia interna dentro de estos lugares y terminan descuartizando los cuerpos y tirándolos al canal de regadío para deshacerse de ellos. Lo que empieza a operar en estos lugares es una especie de mini estado donde hay reglas distintas a las reglas que tenemos nosotros como país. Entonces, en este sistema interno, esa es una de las formas de entenderse. Ya, pero aquí en Chile eso se investiga, en los países de origen no. Y esa es una de las grandes diferencias también que tenemos, porque muchos de los grupos criminales se sorprenden de por qué la policía y el Ministerio Público se involucran en estas investigaciones, porque en sus países muchas veces la policía no lo hace porque son ajusticiamientos entre distintos grupos criminales, vale decir, entre delincuentes, y la relevancia que tiene ese caso para ellos es menor. En el caso nuestro no.
para nosotros cada delito o cada homicidio, cada secuestro lo transformamos en algo muy relevante, porque creemos que como país debemos dar una respuesta integral. Y en esa respuesta integral yo siempre he sostenido que no solamente es una obligación de la Fiscalía, de la Policía o del gobierno de turno, sino que también tiene mucho que aportar el sector privado en ayudarnos en la persecución y en la prevención del delito. Tenemos la gran cantidad de cámaras, está muchas veces en manos de empresas privadas más que en el sector público, y eso hay que buscar la forma de utilizarlas para la persecución penal. Fiscal, usted tiene en sus manos la investigación del crimen del teniente Ojeda. Y uno dice, después de lo que acaba de pasar en Venezuela, las autoridades claramente, bueno, nunca iban a colaborar, ahora menos. Diosdado Cabello es el ministro del Interior. ¿Usted tiene esperanza de lograr finalmente encontrar dónde se planeó y dónde se dieron las instrucciones y quién pagó en este crimen? Sí, nosotros, yo soy por naturaleza optimista. Siempre creo que la vida me ha tratado súper bien en lo que es de tener un poco de fortuna en la parte investigativa también. Y hemos logrado ya establecer varias cosas, entre ellas que el delito se organizó fuera de Chile, que hay una participación del Tren de Aragua, pero que es una participación que tiene que ver más con lo político que con el crimen que generalmente cometen estas organizaciones, que son secuestros torcidos para lograr lucro. Acá no piden nunca dinero. Y hemos logrado avanzar bastante. Estamos en el proceso de llegar a lo que usted dice finalmente, pero hemos avanzado varias etapas y dado que la investigación la tenemos todavía en carácter de reservada, no me puedo hacer cargo de qué cosas en concreto, ya, pero sí es una línea política. Claro, del gobierno venezolano con el brazo operativo del Tren de Aragua acá. Más que con el Tren de Aragua acá, con el Tren de Aragua en Venezuela. El Tren de Aragua siempre ha estado controlado desde Venezuela. Y lo que hay es que se contrata gente acá, pero que viene gente también desde Venezuela a trabajar en el caso este del secuestro y posterior homicidio del exteniente Ojeda. ¿Cuántos vinieron de Venezuela? De Venezuela nosotros tenemos contabilizados a lo menos 3. A lo menos 3. ¿Que son los que salen de inmediato después del crimen? Y que no todos. En el caso de Walter estaba en Venezuela porque había cometido otro secuestro que nosotros ya teníamos 2 órdenes de detención en contra de él, pero él es de la dinámica de secuestrar, entregar e irse inmediatamente con destino a Venezuela. Walter es uno de los que viene de Venezuela, el sujeto que traslada también a la víctima desde el cuello, a lo menos también viene desde allá, y lo que se hace acá es una contratación de otras personas que también tienen vinculación con el Tren de Aragua en Chile y lo utilizan para las otras funciones. Michael, por ejemplo, tiene la función de cobertura y el traslado después cuando el vehículo queda en pana de los integrantes de la organización. Ya, que tuvo la idea de sacar los puntos y que por eso finalmente en el Service Center, por eso se llega a su identidad. Ahora, pero no solo por eso, esa es una de las cosas más. Teníamos, en este caso lo hicimos también por el vehículo estaba registrado a nombre de su cuñado, y a través de su cuñado también nos señaló de que él le entregó el vehículo a Michael por las trayectorias de la autopista, pero también porque su teléfono estaba georreferenciado a la hora de comisión del delito en la zona donde se cometió, en calle El Molino, pero además porque hay cámaras de seguridad que muestran a ese vehículo que conducía Michael con el menor de edad, estuvo en el lugar, pero además de eso, porque se va 2 minutos después de que sacan a Ojeda del vehículo. Usted fue a Costa Rica donde detuvieron a Michael Villegas, ¿pudo interrogarlo? No, él no declaró, hablamos incluso con su defensora en Costa Rica, él tiene también una defensora en Chile, y se habló con las 2 defensoras y ellos fueron de la idea de que él no declarara. ¿Venezuela puede pedir la extradición de él? Lo que pasa es que yo no tengo conocimiento de qué está haciendo Venezuela. Tengo entendido por los medios de comunicación o por la información que entrega el fiscal general en que habría una causa que ellos abrieron allá. No sé cuál delito estarán investigando porque el hecho ocurre plenamente y totalmente en Chile, no ocurre allá.
Y no sé si en ese contexto tendrán alguna medida adicional. Hasta el momento tengo entendido que no hay ninguna solicitud de extradición, pero la nuestra ya está en el estado en que está para sentencia, para resolver la extradición. ¿Cuándo debiera producirse? Nosotros esperamos que dentro del mes siguiente, habíamos calculado que eran 3 meses aproximadamente en que podía estar la resolución. Vamos a ver si van a apelar o supuestamente ellos se allanaron a una extradición voluntaria, que podría ayudar en algo a hacerla más rápido, pero no ha ocurrido así. Tenemos que esperar el fallo. Yo me imagino que dentro de un mes más deberíamos tener un resultado. Ya, y eso sería un segundo detenido. Si están en Venezuela, ¿usted todavía tiene la esperanza en base a qué tiene la esperanza de que efectivamente se va a llegar a la resolución de este crimen? A ver, nosotros hemos trabajado en distintos ámbitos, no solo analizando la evidencia que uno recoge a partir de ciertos sucesos en adelante, sino que también trabajando con otra información. Acá, en este caso en particular, Ojeda era un disidente del gobierno de turno, era bastante activo en las redes sociales, tenía contacto con muchas personas que también eran disidentes en contra del gobierno de turno, y por lo tanto eso lo hace ser un delito más político. Además había viajado a Venezuela a mitad de diciembre del año 2023, vale decir 1 o 2 meses antes de que lo secuestraran y lo mataran. Entonces eso tiene un perfil político, y nosotros confiamos que con las diligencias que estamos haciendo vamos a poder llegar al menos a tener claridad de lo que se pagó y quién lo pagó. Bueno, siempre nos gustaría hablar más, pero se nos empieza a acabar el tiempo, y en estos momentos también se está produciendo una contingencia que puede afectar a todo el sistema de justicia, que es lo que se está conociendo a través de los audios del teléfono del abogado Luis Hermosilla. ¿Cómo cree usted que eso puede impactar el trabajo tanto de la Fiscalía como de los jueces, el sistema de justicia en general? A ver, yo creo que la impresión que tengo, no conozco la investigación, no es parte de mi jurisdicción, de quien está conociendo en este caso los hechos. Sin embargo, lo preocupante es en el fondo el debilitamiento que pueden tener las instituciones. Yo creo que ahí hay un tema súper relevante, porque es cómo nos percibe también la ciudadanía. Y ahí yo espero que se saque o que lleguemos al mejor de las soluciones que podemos llegar, sin meterme, digamos, en el caso en concreto. ¿Usted no tiene chat con el abogado Hermosilla? No tengo idea, pero al menos yo nunca lo conocí antes de postularme a fiscal regional, nunca tuve una relación de amistad, ni nunca, si es que hay alguna comunicación, podría ser porque teníamos alguna audiencia, porque eran querellantes en las causas, por el Ministerio del Interior, en las causas de bomba, donde nosotros somos los encargados a nivel nacional de la persecución de esos delitos, o por las causas que hubo en el estallido social, que eran de nuestra jurisdicción. Pero no debería haber nada más allá en mi caso. Ya, ¿nunca trató de pedirle nada? Nunca fui amigo, nunca le pedí nada. De hecho, en algún momento se lo planteé él mismo, de que probablemente era un error que yo estuviera en este cargo porque en realidad la campaña que yo hice, la hice personalmente, pero porque muchos jueces me conocían desde que eran jueces de garantía, o porque compartíamos de repente ámbitos académicos, pero jamás le pedí ayuda a nadie. O sea, usted de hecho, mis votos son bastante pocos los que obtuve, en este caso, en mi postulación. Ya, es de los tranquilos, entonces. A mí eso siempre me dio mucha tranquilidad, el no deberle nada a nadie en la postulación. Yo siempre creí que debería bastar la trayectoria, el desempeño que ha tenido durante todos estos años. En mi caso, yo alrededor de más de 23 años en el Ministerio Público. Tengo la satisfacción de haber tenido a lo menos las 5 primeras condenas
en el sistema procesal penal nuevo por asociación ilícita y lavado de dinero. Y eso ha sido parte de mi trabajo. Estuve a cargo de Fiscalía Especializada de Delitos contra la Propiedad, después de Delitos de Crimen Organizado y Narcotráfico, después estuve a cargo de una de las fiscalías más grandes del país, que es la Fiscalía Local de Puente Alto, que es más grande incluso que fiscalías regionales. Y yo entiendo que eso debería ser lo que se evalúa al momento de que uno postula. ¿Por qué no quiso postular a la Fiscalía Nacional? Porque no quería, o sea, siento que tenía un compromiso primero con la Fiscalía Regional a la que postulé y porque no quería tener no tener que recurrir a nadie para solicitar estar, por ejemplo, en una quina. ¿Y eso es necesario hacer? El sistema funciona de cierta manera y a nuestro entender siempre hay que solicitar para ese apoyo, y a mí cuando me lo plantearon yo dije que no estaba disponible para solicitar ningún apoyo porque después no soy de aquellos en que vaya a tener que pagar algún favor si es que lo pido, y no estoy disponible para eso. Ahora, ¿pudiera en el futuro llegar a postular como fiscal nacional? Entiendo que se tiene que modificar la norma que establece que después de 8 años de estar en una fiscalía regional se tiene que ir a buscar trabajo, porque se desaprovecha una experiencia que en estos casos es valiosísima. ¿Usted espera que eso cambie? No lo sé, yo creo que cuando cambie tal vez no voy a estar ya acá en la fiscalía. A mí me quedan 2 años y medio aproximadamente de gestión. Las normas son mucho más lentas en las tramitaciones legislativas, por lo tanto no sé si va a estar disponible. Yo en mi caso postulé sabiendo esto y teniéndolo claro. No quería transformarme tampoco en una especie de tapón para los fiscales que también querían ascender. Yo creo que cuando uno ya siente que aportó lo suficiente en un cargo, o te vas o postulas a otro cargo, que fue lo que hice yo en este caso con un tiempo limitado, que son 8 años de vida como fiscal, y después de eso habrá que buscar lo que venga. Ya, que venga, no va a estar en la Universidad San Sebastián. Es que no hago clase en ninguna universidad, hago clase en la PDI de hecho. Bueno, pero tampoco es requisito ser fiscal para postular a la Fiscalía Nacional, ser fiscal activo. ¿Pudiera estar dentro de su horizonte en los próximos años? No, claro, no sabe lo que va a pasar, pero hoy se lo plantea que a lo mejor en 6 años más pudiera. Yo nunca me lo planteo, siempre trabajo con objetivos que tengo a la vista actuales. Nunca estuve interesado en todo caso tampoco en ser fiscal nacional a esta altura, digamos, de la vida, después no sé. Y además esto es muy incierto, si basta con que ocurra una tragedia en el territorio jurisdiccional de mi fiscalía y en que no actuemos bien para que seamos crucificados comunicacionalmente o públicamente y se acabó tu carrera. Sí, es lo que yo decía al principio. Cuando ingresé a fiscal nunca entendí que en el contrato que firmaba venía que iba a tener una exposición como la que hemos tenido los fiscales. ¿Y su objetivo para entonces el corto plazo cuál es? El objetivo de corto plazo es, a ver, nosotros, yo tengo a cargo mi fiscalía regional, hemos hecho un cambio en el modelo de gestión. Lo que yo busco es que ese modelo de gestión quede funcionando lo mejor posible cuando me vaya, pero en segundo lugar, poder dejar a ese equipo ECO que me encargó el fiscal nacional, que para mí ha sido, si bien es una carga laboral mayor, para mí ha sido un renacimiento prácticamente porque, como me dicen acá, cuando yo llego a mi equipo ECO soy una especie de fiscal jefe más que de fiscal regional, porque me permite estar metido en las investigaciones y eso me ha revitalizado mucho a lo que estaba haciendo, me ha dado como un nuevo aire. Y por lo tanto... ¿Le gusta? ¿Se le nota en los ojos? Me gusta mucho, me gusta. Y me parece que por esa vía podemos cooperar mucho nosotros a lo que es la paz social. Este fin de semana detuvimos al perro Elvis, que estaba generando mucha violencia en La Pintana. Y ahí uno siente que sí puede hacer un cambio, que no van a haber personas lesionadas, o van a haber menos personas muertas, y siento que podemos cooperar. En ese caso, además, por primera vez en la historia,
la policía de Carabineros y la policía de investigaciones trabajaron juntas en el mismo lugar, que es un tema inédito en este país, y que lo hicieron de manera espléndida, con una cooperación entre ellos ejemplar, y que eso a uno le da como mucha esperanza de que podemos salir adelante con la ola de delitos que estamos teniendo. Entonces, estoy enfocado en eso, en ECO, en que quede funcionando también de la mejor manera posible. Incorporamos ahí junto al Fiscal Nacional unos cambios que también son inéditos. Tenemos trabajando un equipo interagencia dentro de la Fiscalía, vale decir, tenemos 2 funcionarios de Carabineros, que son del OS9, y 2 funcionarios de la PDI, uno que es del Senacrim y el otro que es de la VIPE, donde lo que hacemos es, a través de ello, canalizar toda la información que nosotros tenemos, pero también recabar toda la información que tienen ellos, porque lo que nos empezó a ocurrir y de lo que nos dimos cuenta al poco andar de ECO es que si nosotros queremos de verdad solucionar el delito, no tenemos que solo investigar el homicidio, sino que tenemos que buscar las causas o el fenómeno que está detrás del homicidio. Y para investigar eso necesitamos tener la mayor cantidad de información y cruzar la mayor cantidad posible. Lo que estaba ocurriendo es que la PDI tenía una parte de la información, la otra parte la tenía Carabineros. Carabineros tenía un apodo al que ya le había puesto nombre, la PDI tenía solo un apodo o viceversa, y eso significaba que una policía hacía un trabajo de meses con una información que ya lo había solucionado la otra policía. Y eso es lo que hemos buscado ahora, y yo siento que eso es lo que nos está dando resultados. El día del fin de semana tuvimos una balacera donde hay niños lesionados, ya están las personas siendo detenidas y estamos teniendo resultados porque hemos empezado a trabajar con todos los recursos que tenemos de ECO focalizados en ello. Bien. Fiscal Héctor Barros, muchísimas gracias por recibirnos, por darnos este tiempo, que es muy valioso en el caso de su trabajo, así que muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por haberme y por el interés por conocerme un poco más. Sí, y por comunicar también lo que se está haciendo cuando la población tiene un sentimiento, una sensación de inseguridad tan alta. Así que gracias nuevamente, fiscal, y gracias a ustedes por habernos acompañado en esta edición de CNN Íntimo. En 7 días nos volvemos a encontrar. Hasta entonces.